Buenas tardes a nuestros amigos que hasta ahora nos escuchan a través de nuestra señal de Facebook del Diario El Comercio. Esta tarde quiero darle la bienvenida a la redacción al doctor Eduardo Vega Luna. Como ustedes recuerdan, él fue defensor del pueblo y actualmente se desempeña como director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Doctor Vega, bienvenido a la redacción del diario. Rocío, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en El Comercio. Muy amable. Vamos a empezar conversando sobre un tema que ha generado bastante preocupación en los últimos días y es la reforma electoral. En febrero, es decir, ya estamos casi al puerta, se va a convocar a las elecciones regionales y municipales. ¿Cree usted, doctor, que actualmente no hay voluntad de este Congreso para aprobar la necesaria reforma electoral? Mira, yo creo que el Congreso formó una comisión especial para ver la reforma electoral, lo cual habla de una voluntad. Pero creo que ahora el debate es si estamos en los tiempos exactos para poder implementar una reforma que responda a lo que hemos visto en el país en los últimos días y en los últimos meses, que es la gran corrupción extendida y cómo dineros ilícitos han ingresado a la política. En ese sentido, creo yo que hacen bien la Asociación Civil Transparencia, Proética, en llamar la atención, no alarmar, no generar una situación de inseguridad, de pánico, sino de alertar en la necesidad de avanzar con mucha mayor rapidez y priorizar en dónde se debe focalizar la reforma electoral. Como bien sabes, la reforma electoral tiene una multiplicidad de temas, pero creo que en este momento la prioridad es el tema del financiamiento ilícito a los partidos políticos, a las campañas electorales, y ahí sin duda creo que hay propuestas muy claramente elaboradas por la propia Asociación Civil Transparencia, por la Comisión de Integridad que me tocó presidir y que creo que podrían llevarse adelante a un debate muy amplio. ¿Qué es lo que ha llamado la atención, Rocío, en este tiempo? Es que la comisión que dirige la congresista Patricia Donaire ha pedido una ampliación hasta el 16 de mayo, lo cual hace pensar que para el debate, primero en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno, va a haber muy poco tiempo. Claro. Entonces yo diría que es una invocación. Creo que no se trata aquí de dudar de la voluntad, se trata así de más bien de llamar un poco a la atención a los tiempos reducidos que tenemos y la necesidad de priorizar, porque efectivamente la reforma puede ser mucho más amplia, pero hay que focalizar en algún tema. Sobre los temas sobre los que usted dice que hay que poner el foco, por ejemplo, un tema crucial es la idoneidad de los candidatos, ¿verdad? Sí. Luego vamos a hablar de la transparencia en los manejos de las campañas y de los recursos. Y aún sigue siendo voluntario, por ejemplo, que, y se está manteniendo en este informe que está elaborando esta comisión, voluntario que los partidos pidan acompañamiento de los órganos electorales. ¿Por qué, doctor, explíquenos usted, es importante que los órganos electorales sí acompañen a los partidos en sus procesos de elección interna? Por dos razones básicas, ¿no? Uno, por darle mayor democracia a las propias organizaciones políticas que quieren dirigir el país, y en segundo, para dotar de mayor transparencia a estos procesos electorales internos. Creo que, como bien dices, no debe ser voluntario el que se invite o no se invite a los órganos electorales a los procesos de elección interna de los partidos políticos, sino que deberíamos dar un paso más allá, que es el de que sea una obligación que participe en los órganos electorales en estos procesos internos. Yo diría que ese es el gran elemento. Si queremos fortalecer nuestra democracia, creo que eso tiene que empezar por las propias democracias al interior de los partidos políticos, ¿no? Ahora, la idoneidad de los candidatos también pasa por impedir que personas con prisión preventiva, por ejemplo, puedan postular. Lo vimos con el caso del señor Gregorio Santos. Actualmente, lamentablemente, no hay consenso todavía en este grupo que dirige la señora Donaire para evitar que personas con sentencia, con prisión preventiva puedan postular. Eso quiere decir que el señor Félix Moreno podría postular en el 2018. Sí, quizás es uno de los temas más difíciles que tenemos entre manos, Rocío, porque efectivamente una cosa es cuando uno habla de una persona condenada y ya la idea es que se impida que los condenados puedan participar en procesos, y otra cosa es cuando se trata de una persona procesada. Creo que esa es una decisión que hay que ponerla sobre la mesa. Yo creo que para garantizar efectivamente cierta certidumbre en los procesos electorales, lo ideal sería que quienes postulen no tengan ningún tipo de prisión preventiva. Porque no podrían asumir su función. Exacto, y que puedan postular en condiciones de igualdad con las demás personas. Si hay una investigación pendiente, hay una prisión dictada por un juez
es porque ha habido elementos que han llevado a esa situación. Entonces, yo creo que sí es un debate, merece ser debatido ese tema, pero creo que hay que poner en la balanza la situación personal de una persona que está preso y quiere ser candidato y la situación de la comunidad, del país, que quiere tener autoridades libres de cualquier indicio de corrupción, ¿no? Usted decía al inicio de esta entrevista que la transparencia en el manejo de los recursos por parte de los partidos debería ser una prioridad. Si bien se ha aprobado en la Comisión de Reforma que los aportes sean bancarizados, se ha aprobado que las empresas o gobiernos extranjeros estén prohibidos de aportar, no hay topes, por ejemplo, para actividades como rifas, polladas, cócteles, y hemos sido testigos de que, si bien se ha logrado financiar las campañas de esta manera, por el bien de los partidos, no ha habido transparencia en cómo este dinero ha ingresado porque la ley no pone topes. ¿Sí cree que debería establecerse los topes para este tipo de actividades de financiamiento? Sin duda, Rocío. Nosotros en la Comisión Presidencial veíamos que este tema del financiamiento es el más sensible y el de urgente de abordar. Y habían 4 medidas que se planteaban, tú has señalado algunas, las señalo muy rápidamente. Primero, que no hayan donaciones anónimas. Creo que eso se tiene que avanzar y no deberían haber donaciones. Quien quiere donar a una agrupación política tiene que saber quién es, se tiene que saber. Identificar. 2, bancarización, como bien has señalado, a partir de una UIT. Creo que ese es un tema muy importante. 3, que no hayan donaciones de empresas o estados extranjeros en general. Porque eso ya hemos visto, Odebrecht es un claro ejemplo de cómo eso finalmente trae corrupción consigo. Y el 4 elemento tiene que ver con el que tú señalas. Ha habido como una puerta de escape cuando no se le ha puesto ningún tope a lo que recaudan las organizaciones políticas por actividades proselitistas. Desde una pollada, una cena, un festival, una rifa. Entonces, por ahí, en las últimas elecciones, en las 2 últimas elecciones, ese tipo de ingresos ha crecido de una manera enorme, porque justamente no han habido topes. La propuesta concreta que hemos planteado es que del total de recursos que tiene una agrupación política, solo el 10% debería ser por estas actividades proselitistas, para evitar que haya finalmente esta salida de que es el elemento por el cual se recaudan más recursos y no hay forma de controlar. Si queremos tener una política, partidos políticos, candidatos que estén libres de presiones o de devolver favores a quienes financian sus campañas, necesitamos poner límites a todo esto y mejorar los niveles de control de parte de la OMPE y de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Aprovecho esta pregunta, esto que estamos hablando para preguntarle lo siguiente. Hemos sido testigos y las mismas cabezas de esta empresa brasileña Odebrecht han admitido que han aportado, han hecho aportes millonarios a campañas, lo han dicho, han aportado a la campaña del señor Ollanta Humala. Si bien es cierto, no era funcionario público, sí nos llevaría esto a pensar que una empresa no aporta a una campaña porque no espera recibir a cambio algún beneficio a posteriori, ¿no? No es descabellado pensar eso, como se pretende decir que un aporte no es nada ilegal. Mira, lo primero que me queda claro a mí es que Odebrecht tenía como modo de actuación el financiar campañas políticas en toda América Latina. Creo que sus declaraciones, las delaciones y lo que se viene el 1 de junio, donde podremos conocer muchas más delaciones premiadas en Brasil, van a dar cuenta justamente de un modo de actuación que partía no desde que empezaba una presidencia, un gobierno o una actuación pública, sino desde mucho antes. Y en el caso peruano, a mí particularmente no me queda ninguna duda que eso ha ocurrido con los gobiernos. Eso sin duda yo creo que descalifica moral y políticamente a los grupos que que aceptan este tipo de donativos, porque los hipoteca en sus acciones. Ya será la justicia quien tenga que determinar si además de esta sanción política y moral de cómo se han recibido fondos de empresas extranjeras, tienen alguna connotación de tipo penal, ya sea por desvío de fondos, por lavado de activos, por no pago de impuestos, en fin, eso será un tema que se tiene que investigar. Pero en el primer punto,
el recibir donaciones de empresas extranjeras ya para mí, de hecho, genera un problema de tipo moral y político muy grave en el país, ¿no? ¿Qué sanciones serían realmente efectivas para que las organizaciones políticas que incumplan con la transparencia de sus finanzas sientan, digamos, que no deben hacer, ¿no? Porque se ha demostrado que las multas no son suficientes, que las llamadas de atención no son suficientes, porque incluso muchas multas no se llegan a pagar. ¿Qué sanciones cree usted que deben ser necesarias? Yo creo que para los casos más graves tiene que haber sanciones de carácter político. Es decir, incluso como último recurso la posibilidad de sancionar a la organización política y al candidato, que pierda su inscripción y que pueda eventualmente salir de una competencia electoral. Creo que esa es la única manera, por lo que hemos visto hasta ahora. Claro. Las multas, las sanciones administrativas no han tenido un efecto para parar este tema de cómo se financian las políticas, las rendiciones de cuentas de los partidos políticos. Entonces sí hay que pensar en sanciones de naturaleza política que puedan ir efectivamente a afectar una candidatura o una inscripción de un grupo político, ¿no? El tema del financiamiento a los partidos, tenemos la ley que es la que está vigente, pero todavía no se ha asegurado los recursos, ¿no? ¿Usted sí aboga porque urge que esto se cumpla? Mira, yo creo que en la propuesta que planteamos en su momento desde la comisión era mantener dos pies, ¿no? O sea, que haya un financiamiento público, con lo difícil que es explicar esto a la sociedad, a la comunidad, porque ven que no hay pues una organicidad en los partidos, ven que esos dineros pueden ser mal utilizados. Claro. Y los partidos están tan desprestigiados que la gente dice, y encima les vamos a dar dinero. Y muchas veces no se acepta estas lógicas de democratizar más el tema de los partidos. Entonces ahí hay un tema. Pero creo que el énfasis hay que ponerlo ahora en los financiamientos privados, ¿no? Porque no está prohibido, existen y son en proporción los que finalmente financian mucho más una campaña electoral. Entonces se trata de que este financiamiento esté mejor regulado, de que haya candados para evitar que dineros ilícitos que lamentablemente están muy presentes en el país. Hemos visto el caso de Chilca ahora, estamos viendo el Callao, estamos viendo lo que ocurre con Odebrecht. No olvidemos lo que ocurre en Madre de Dios permanentemente con la minería ilegal. O sea, sí hay un riesgo grande para la democracia peruana el que permanentemente dineros ilícitos la estén queriendo cooptar y estén queriendo introducirse en nuestro régimen de democracia, ¿no? Ya que menciona usted, esa fue una de las recomendaciones de la Comisión de Integridad Presidencial que usted presidió. Ustedes culminaron el trabajo con un informe y quería preguntarle si usted cree que a nivel del Ejecutivo se han empezado a cumplir estas recomendaciones, que para que la gente lo recuerde eran medidas para combatir la corrupción en el país. Sí, permíteme, Rocío, al terminar el informe en diciembre entregamos al presidente de la República 100 recomendaciones para prevenir y sancionar la corrupción. Propuestas concretas, yo diría que en 6 ámbitos grandes. Uno, primero, lo que nosotros llamamos fortalecer la máxima transparencia en el Estado. Pedimos incluso que el propio presidente de la República, los ministros y los altos funcionarios presentaran su declaración jurada de intereses y se creara una autoridad en materia de transparencia para ver ese tema. Segundo, era todo el tema de contrataciones públicas, cómo fortalecíamos este sistema de contrataciones públicas para evitar lo que hemos visto, desde los proveedores, desde un sistema en línea, que cualquier ciudadano pueda consultar cómo está avanzando desde el momento en que se lanza la convocatoria, se otorga la buena pro, se desarrolla el proceso y hasta que se cierra. Obviamente el tema de APPs también teníamos sugerencias. En tercer lugar, mejorar todo el sistema de control, ¿ya? Porque si bien reconocíamos que han habido esfuerzos, lo que nos decía la realidad también es que si ha avanzado tanto la corrupción es porque los mecanismos de control no han funcionado. Entonces se trataba de modernizar Contraloría y fortalecerla a la vez para darle mayores autonomías y mayor fortaleza en su actuación. En cuarto lugar venía todo el sistema de justicia, que yo creo que ahora podemos hablar de un segundo momento a partir de cómo se está actuando en el caso Odebrecht y donde se están notando ya algunos primeros resultados. Pero tenemos una historia de muchos casos donde simplemente no se avanza o no se avanzó lo suficiente.
tenemos ahora también 6 gobernadores regionales ya condenados, lo cual habla de un avance importante. Siempre la justicia tendrá otros tiempos, otros plazos, pero creo que hay que fortalecerla para que eso avance de manera más decidida. En quinto lugar teníamos todo el tema de la reforma electoral de la que hemos estado hablando ahora y que está principalmente en el Congreso de la República. Y en sexto lugar teníamos mecanismos de seguimiento, ¿no? Ya que tienen que ver con desde una cultura de integridad, porque en el Perú no podemos seguir tolerando más que haya tanta favorecimiento y tolerancia a la corrupción en el país. Creemos que ahí hay que trabajar sistemas de integridad, cultura de integridad en el país. Al término, la ministra de Justicia hizo un balance. Ella, en términos numéricos, habla de un avance de cerca de un 40% de acogimiento de las recomendaciones. Creo que el paquete legislativo, de decretos legislativos, acogió una parte importante. Yo te puedo hablar de algunas leyes muy puntuales. Sanción a las personas jurídicas, a las empresas por terrorismo, por esto, muerte civil a los funcionarios que cometan estos delitos. Bueno, el propio Congreso creo que avanzó bastante con el tema de la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, la ley de protección al denunciante, que hace poco se ha dictado su reglamento y que está, yo diría, avanzándose, el fortalecimiento del sistema de justicia en una primera parte. Entonces yo diría que hay algunos avances, pero también hay algunos pendientes también. En el tema de contrataciones yo diría que hay algunos avances importantes. Entre los pendientes más importantes, yo diría, la ley de lobbies. Necesitamos mejorar nuestra ley de lobbies y de la puerta giratoria, porque quizás ahí hay un tema muy grave, ¿no? Todavía de cómo se está manejando este tema. Lo segundo, mejorar el órgano que se ha creado para la autoridad en materia de transparencia y acceso a la información. Creo que todavía estamos a tiempo de poder darle un nivel mucho más importante y que pueda... Darle dientes, ¿no? Darle porque dientes, está sí. un poco blandita. Yo creo que eso sería muy importante. En tercer lugar, atender las demandas que ha planteado el sistema de justicia para fortalecerlo y para ayudar en esa tarea. Y en cuarto lugar, todo este tema de la reforma electoral creo que va a ser importante también poder atenderla, ¿no? Ahora, recordemos también que la Comisión de Integridad Presidencial se formó tras el escándalo que hubo con el caso del señor Carlos Moreno, el ex asesor presidencial, que fue grabado intentando hacer unos negociados desde el Ejecutivo. Y después de eso, hace unas semanas hemos visto el caso de la ex viceministra de Agricultura, la señora Eufrosina Santamaría, que fue grabada en horario de trabajo y mientras el país atendía una emergencia en el norte del país y en otras zonas, pues yéndose en su hora de refrigerio a tomar sol al costado de una piscina. Y quería preguntarle, doctor, si a usted le preocupa que el Ejecutivo no haya mejorado sus filtros para elegir a sus funcionarios de confianza. Mira, siempre va a haber esta posibilidad de que se escapen algunas personas, de que algunos casos se puedan presentar, pero creo que como regla general sí el Estado tiene que avanzar a generar mecanismos mucho más claros de prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Y es ahí donde una de las recomendaciones era que cada entidad pública pudiera tener una persona, un equipo, dependiendo del tamaño de las entidades, que se encargara de ver cómo están funcionando los sistemas de integridad. Uno de esos temas es justamente el acceso de personal, por ejemplo, a las entidades. El segundo es cómo se contrata y si en estas contrataciones no se está produciendo arreglo debajo de la mesa. El otro es si se está brindando toda la información que la ciudadanía está reclamando a estas entidades. Entonces, fortalecer sistemas de integridad al interior de cada institución que tengan que ver con contratación de personal, de asesores, en fin. Las contrataciones que hace la entidad desde un lapicero hasta grandes contrataciones y todo el tema de cómo se atienden las demandas de la ciudadanía en materia de transparencia y acceso a la información. O la rendición de cuentas. Tenemos una ley de rendición de cuentas para los gobiernos regionales y municipales, que es un tema que a veces muy poco hablamos, y normalmente no se cumple, Rocío. No se cumple porque justamente no hay esa voluntad de transparentar más la administración pública. ¿No? Entonces yo creo que hay un paquete ahí que hay que darle la importancia del caso, hay que exigir su cumplimiento y que la ciudadanía pueda participar más activamente en estos procesos de vigilancia y de control, ¿no? Esa figura del personal de confianza, ¿debería siempre el funcionario tener la potestad de elegir a alguien a dedo, como se dice, o debería ya haber un mecanismo para que bajo el apelativo de confianza
ocurran ese tipo de cosas. Mira, ahí hay todo un proceso de meritocracia que se está llevando adelante con la reforma del servicio civil, que yo creo que va a tender que en los próximos años tender a eso. Las grandes democracias tienden a que el personal de confianza sea muy mínimo, ¿no? Muy mínimo, y que más bien los funcionarios de carrera sean esos funcionarios que, independientemente de la cabeza de la entidad, puedan mantener el funcionamiento regular de la institución. Del gobierno de turno, ¿no? Del gobierno de turno. Entonces yo creo que hacia eso tendemos, pero efectivamente, mientras tanto, las normas permiten que cuando entra una autoridad, un gobierno, pueda tener un equipo de confianza y corresponderá a la autoridad, a quien nombra ese personal de confianza, justamente asegurarse de que ese personal es sin duda un personal idóneo y capacitado para llevar adelante estas tareas, ¿no? De hecho, el caso de la señora, de la viceministra de Agricultura, daba cuenta que ahí, por lo menos, se depositó la confianza en alguien que no la merecía, ¿no? Y en el caso del señor Moreno, a mí me queda claro que tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no debería haber asumido algún tipo de responsabilidad el ministro de Agricultura, que fue quien la designó. Sí. Bueno, la salida, yo diría, de este puesto es la sanción que se aplica a la funcionaria. Y claro, el ministro ha explicado que él no ha tenido prácticamente conocimiento de estos hechos. Finalmente, como te digo, es lo que ahí se infringe es esta confianza, ahí, digamos. ¿No? Claro, ahí en realidad lo que se está defraudando es la confianza, ¿no? Un poco la norma se pone en esa situación, ¿no? Se defrauda la confianza depositada en una persona, ¿no? Doctor, quería aprovechar también su presencia para preguntarle su opinión sobre este proyecto que presentaron dos congresistas fujimoristas, Letona y Aramayo. Es un proyecto que prohíbe que personas, en un inicio investigadas, luego lo cambiaron a que solo sentenciadas por delitos de corrupción pueden ocupar altos cargos directivos en medios de comunicación. ¿A usted le parece un proyecto positivo o tiene algunos cuestionamientos al mismo? En realidad yo no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que en general cualquier situación que pueda afectar el tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión, creo que hay que evitar, hay que impedir que pueda prosperar como una legislación que se plantee. Desde mi labor como defensor del pueblo hasta hace algunos meses atrás, creo que siempre hemos impulsado la idea de que cualquier control a los medios de comunicación es posterior, ¿no? Es posterior, nunca previo, nunca previo, y creo que ese criterio es perfectamente aplicable a este tipo de proyectos de ley también, ¿no? Creo que es importante buscar otros mecanismos, buscar otras formas. Creo que ya la ciudadanía ha podido apreciar este debate, ¿no? En relación a este tema de este proyecto de ley. Creo que sería bueno, debería archivarse. Sí, creo que habría que pasar a otros temas, a ver otros temas que en rigor siento que tienen una mayor prioridad, una mayor urgencia en el debate del Congreso de la República. Justo estaba buscando, en las últimas horas también el congresista de la misma bancada, el congresista Héctor Becerril, presentó un proyecto que es más o menos así la figura, ¿no? Que crea una pensión para los canillitas. Y esta iniciativa busca establecer que los diarios y las revistas destinen el 2% de sus ventas netas para financiar un fondo de seguro social para los canillitas. ¿Usted cree que este proyecto también buscaría tener alguna injerencia en los medios de comunicación? Mira, no conozco el proyecto en el detalle, tendría que revisarlo, mirarlo. Creo que siempre hay que atender también la situación de los canillitas, de los vendedores de periódicos, de medios. Habría que ver las fórmulas, no conozco al detalle este proyecto, ¿no? Ok, doctor, yo le agradezco mucho esta tarde su presencia en el Diario del Comercio. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. A nuestros amigos que nos siguieron también las gracias del caso. Que tengan ustedes un buen día. Gracias.